Era el tipo de camino que parecía desvanecerse en el horizonte, el aire pesado con el zumbido de los grillos justo más allá del tranquilo pueblo de Arroufen. Una larga carretera abandonada serpenteaba a través de bosques sombríos, vacía y espeluznante, con solo el rugido esporádico de camiones lejanos rompiendo la quietud. La luna, oculta tras un velo de nubes, parecía más bien un débil espectro de luz que un faro, ofreciendo poco consuelo frente al creciente temor que se asentaba sobre Lena. Había estado conduciendo su viejo Attachback durante horas, desesperada por llegar al próximo asentamiento antes de que la oscuridad cayera por completo. Había pasado el día trabajando en una fábrica en un pueblo cercano, sus nervios destrozados por un turno agotador, atormentada por el peso de preocupaciones no expresadas, recuerdos de una discusión amarga con su hermano el mes anterior, la culpa por descuidar a su padre anciano, y el miedo a hundirse en una vida de rutina sin sentido. Las luces de Arroufen aún estaban a varios kilómetros, y ya había pasado la última salida hacia una estación de servicio. El silencio era opresivo, oprimiendo sus oídos como una carga física, pero la soledad era lo peor. No era solo la vacuidad del camino, era la sensación vacía dentro de ella, la sospecha insidiosa de que ojos invisibles la observaban, la juzgaban desde las sombras. Casi podía sentirlo, una presencia acechando detrás de ella, una sombra de duda nacida de años de autocrítica, ahora amplificada por los densos bosques y la extensión interminable de asfalto. Entonces lo vio, una silueta de pie en el borde de la carretera, apenas discernible en la luz decreciente. Al principio, Lena pensó que era un truco de sus ojos cansados, una forma proyectada por los árboles retorcidos, pero al acercarse, la figura se volvió nítida. Era alto, delgado, vestido con un abrigo raído, su pulgar extendido en el gesto universal de un autostopista. Lena dudó, sabiendo que era imprudente recoger a extraños, especialmente en un camino como este, donde cada sombra parecía susurrar peligro y cada crujido en el bosque hacía que su corazón se acelerara. Pero la idea de tener a alguien con quien hablar, de romper el silencio sofocante, la tiraba con una atracción casi física. No podía recordar la última vez que había tenido una conversación real, no solo los intercambios educados en el trabajo, sino una conexión para aliviar la soledad que la carcomía, el miedo al fracaso, al aislamiento, a no liberarse nunca de sus propias dudas. Contra su mejor juicio, y quizás impulsada por una necesidad temeraria de enfrentar sus miedos, redujo la velocidad del coche y se detuvo junto a él. El motor tartamudeó, su gruñido resonando en la quietud, y Lena sintió un nudo apretarse en su estómago, como si hubiera cruzado un umbral invisible, sellando su destino. El hombre se giró, sus ojos inquietantemente oscuros, como si la luz de la luna no pudiera penetrarlos, reflejando la vacuidad que Lena temía dentro de sí misma. Su rostro era pálido, casi translúcido, con una mirada hueca y atormentada, como si no hubiera visto la luz del día, o la vida, en años. Esta visión despertó un miedo profundamente enterrado en ella. El terror de desaparecer, de convertirse en un eco vacío como los espíritus que imaginaba acechando estos bosques malditos. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó, las palabras sintiéndose tensas, su voz temblando bajo el peso de la inquietud. Sin embargo, una parte de ella, una parte que detestaba, esperaba que respondiera, esperando romper el aislamiento que amenazaba con consumirla, incluso si eso significaba invitar a algo peligroso, algo que reflejara la oscuridad que llevaba dentro. El hombre no respondió de inmediato. Se limitó a mirarla, su mirada bloqueada en la de ella, y Lena sintió un sudor frío perlarse en su nuca. El silencio entre ellos se espesó, cargado de una tensión que parecía viva, como si cada segundo que pasaba revelara una verdad que no estaba lista para enfrentar. ¿Era realmente un hombre, o una manifestación de sus propias pesadillas? ¿La soledad, la culpa, el temor de nunca escapar de su pasado? Finalmente, habló, su voz baja y áspera, como el viento raspando a través de hojas secas. Voy hacia Arroufen. ¿Podría usar un aventón? Tragó saliva, intentando ignorar la inquietud que se enroscaba en su estómago, una mezcla de miedo y curiosidad morbosa. Algo en él, sus ojos vacíos, su inmovilidad sobrenatural,
Le enviaba escalofríos por la espalda, pero no podía precisarlo. Era solo su mente agotada jugando trucos, o un instinto más profundo advertía que el camino mismo estaba vivo, hambriento, esperando que cometiera un error. Una parte de ella, golpeada por la soledad y desesperada por conexión, quería creer que era simplemente un viajero perdido, como ella. Pero otra parte, más oscura, recordaba los viejos cuentos que había oído de niña, leyendas de caminos malditos, de vagabundos que nunca regresaban, de sombras que esperaban pacientemente para devorar las almas de los imprudentes. Después de un momento de excitación, una batalla silenciosa entre el miedo paralizante y la necesidad humana de poner fin a su aislamiento, desbloqueó la puerta del pasajero. «De acuerdo, sube», dijo, intentando sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza, cada latido un recordatorio de la culpa que llevaba. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si este acto de bondad o debilidad era exactamente lo que el camino esperaba para atraparla? El hombre se movió con una gracia inquietante, abriendo la puerta y deslizándose en el asiento junto a ella sin un sonido, su entrada silenciosa amplificando el temor surrealista que envolvía a Lena. Un leve olor ácido, como de podredumbre o un recuerdo olvidado, persistía en el aire mientras se acomodaba, su presencia haciendo que el coche se sintiera más pequeño, más estrecho, como si el espacio mismo se encogiera bajo el peso de su intención ominosa. Lena se obligó a mirar hacia adelante, enfocándose en el camino mientras presionaba el acelerador, sus manos sujetando el volante con demasiada fuerza, cada temblor en sus dedos haciendo eco del miedo que intentaba reprimir, el miedo de que ya hubiera perdido, ya hubiera caído en una pesadilla de la que nunca despertaría. El hombre permaneció en silencio durante varios minutos, lo que le convenía a Lena, al principio. Pero la quietud comenzó a sentirse menos como un alivio y más como un lazo que se apretaba, cada segundo estirando sus nervios más delgados. Podía sentir sus ojos sobre ella, quemándola desde el lado, pero se negó a mirar, su mirada fija en la cinta oscura de asfalto adelante. La radio, que había estado tocando una melodía folk tranquila, se apagó de repente, reemplazada por estática que llenaba el coche como un susurro ominoso, reflejando el temor que se filtraba en sus pensamientos. ¿Era este hombre real, o una proyección de su mente fracturada, convocada por años de culpa por abandonar a su familia, de temer que nunca escaparía de la monotonía que definía su vida? Finalmente, rompió el silencio, su voz baja y áspera, como grava bajo los pies. «Sabes, he estado esperando este viaje durante mucho tiempo». La sujeción de Lena en el volante se apretó, sus nudillos blanqueando mientras un escalofrío recorría su espalda. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas estable. Se inclinó más cerca, su aliento frío contra su oído, enviando un escalofrío a través de ella que se sentía como el toque de la muerte misma. «He estado esperando a alguien como tú. Mira, no solo necesito un viaje, necesito un compañero». Su corazón se saltó un latido, las palabras tan inesperadas que se sentían como un golpe físico. Antes de que pudiera responder, añadió, su voz cayendo a un susurro que parecía deslizarse a través del coche. «Y he esperado tanto tiempo, que no puedo avanzar sin ti». Un escalofrío la recorrió, helado y afilado, mientras giraba ligeramente la cabeza, solo para encontrar que el hombre ya no estaba sentado a su lado. En su lugar flotaba una sombra oscura, un vacío que parecía expandirse en el aire, llenando el asiento del pasajero con una ausencia que se sentía viva, parte de la noche misma, alimentándose de su creciente terror. Lena pisó los frenos con fuerza, el hatchback chillando para detenerse, los neumáticos chirriando contra el asfalto, pero la sombra no se movió. Era como si siempre hubiera estado allí, una extensión de la voluntad malévola del camino, observándola con ojos invisibles. Su respiración venía rápida y superficial, su pecho apretándose mientras miraba el lugar vacío donde había estado el hombre. Había desaparecido, y el mundo a su alrededor parecía cerrarse, los árboles inclinándose más cerca, sus ramas nudosas extendiéndose como dedos esqueléticos, el camino extendiéndose infinitamente hacia la negrura. En el espejo retrovisor, algo brilló, un vistazo fugaz del hombre de pie lejos detrás, en el borde de la carretera,
su pulgar aún extendido, un gesto burlón que hizo que el pulso de Lena se acelerara. Pasó el coche a la marcha adelante, acelerando para huir, los faros cortando a través de la oscuridad, pero no importaba cuán rápido condujera, la figura parecía seguirla, siempre justo fuera de su visión periférica, una sombra persistente que se negaba a desvanecerse. Su respiración venía en jadeos irregulares mientras asía el volante, sus nudillos blancos, sus ojos parpadeando constantemente hacia el espejo, pero la carretera detrás estaba vacía, tragada por la oscuridad espesa. Sin embargo, la sensación de ser observada, de ser cazada, nunca la abandonó. Intentó convencerse de que era solo su mente jugando trucos, el agotamiento del largo viaje alcanzándola, pero en el fondo, sabía que algo estaba mal, algo antiguo, algo que la había marcado en el momento en que se detuvo. Los faros de su coche cortaban a través de la noche, iluminando el camino sinuoso por delante, pero el silencio inquietante presionaba contra sus oídos como un peso asfixiante, cada silencio un recordatorio de su aislamiento, su culpa, su miedo a lo desconocido. De vez en cuando, pensaba que veía movimiento en la esquina de su ojo, sombras moviéndose, figuras corriendo entre los árboles, pero cada vez que miraba, no había nada, solo la oscuridad infinita burlándose de su paranoia. Lena sacudió la cabeza, intentando enfocarse, para sacudir la inquietud que se había asentado en sus huesos. Solo es el aislamiento, murmuró para sí misma, solo el cansancio. Pero incluso al decir las palabras, sabía que eran una mentira, un intento desesperado de aferrarse a la cordura mientras el camino apretaba su agarre. El sonido de los neumáticos raspando contra la grava la sobresaltó. No se había dado cuenta de que había estado ralentizando. Su pie presionó más fuerte el acelerador, el motor rugiendo mientras empujaba el coche más rápido, pero la sensación no se disipaba, se intensificaba. La sombra en el asiento del pasajero, la que había vislumbrado en su visión periférica, aún persistía, una presencia que se sentía a la vez real e irreal, como si existiera en el espacio entre sus miedos y el hambre del camino. Miró el reloj en el tablero de su coche, 12:45 de la noche. Había estado en este camino por más de una hora desde que recogió a la autostopista, y Arroufen debería estar justo después de la curva, pero el camino por delante se extendía infinitamente, serpenteando a través de árboles que parecían inclinarse más cerca con cada segundo que pasaba, sus ramas oscuras como dedos retorcidos alcanzando para atraparla en su agarre. Entonces lo oyó, una voz suave y susurrante proveniente del asiento junto a ella, un sonido tan débil que parecía un aliento contra su oído. El corazón de Lena saltó a su garganta y giró bruscamente la cabeza hacia un lado, pero no había nadie, ni autostopista, ni figura, solo el asiento vacío, cuya vacuidad era más aterradora que cualquier presencia podría serlo. Su respiración se aceleró, sus manos temblando mientras miraba el lado del pasajero. «¿Quién está ahí?», susurró, su voz apenas audible, frágil bajo el peso de su miedo. La voz respondió de nuevo, lenta y deliberada, su tono distorsionado y hueco, como un eco de una tumba olvidada. «Te dije, necesito un compañero». No era la voz del autostopista, sino algo más profundo, más antiguo, llevando el peso de innumerables almas perdidas. El cuerpo de Lena se enfrió cuando la comprensión la golpeó, una comprensión visceral de que había tropezado con algo mucho más allá de su control. Pisó los frenos con fuerza, deteniendo el coche con un chirrido, el súbito sacudón haciéndole girar la cabeza, pero no le importó. Puso el coche en reversa, su pie presionando el pedal tan fuerte que sus piernas comenzaron a cramp, el hatchback patinando hacia atrás, los neumáticos chillando contra la grava mientras buscaba frenéticamente en el espejo retrovisor. Nada. El camino detrás estaba vacío de nuevo. Pero la voz regresó, esta vez más fuerte, más cerca, como si susurrara directamente en su oído. «Te necesito». Lena gritó, sus manos temblando mientras golpeaba la palanca de cambios para ponerla en drive, pisando el pedal de nuevo, el coche lanzándose hacia adelante con una fuerza casi violenta. Pero no importaba cuán rápido condujera, la voz se quedaba con ella, colgando en el aire como un eco persistente, sus palabras burlando su mente, alimentándose de su terror.
Su cabeza giraba ahora, el peso de su entorno oprimiéndola como una entidad viva y respirante. Los árboles demasiado cerca, las sombras demasiado densas, el camino desplazándose bajo ella, extendiéndose y retorciéndose de maneras que desafiaban la naturaleza. El camino no terminaba, seguía extendiéndose para siempre, un bucle maldito que se burlaba de su desesperación. Un destello de movimiento atrapó su mirada. El autostopista estaba allí de nuevo, de pie en medio del camino, pero esta vez no estaba solo. Rodeándolo había más figuras, sombras, formas, destellos de movimiento como siluetas medio formadas, sus rostros oscurecidos pero sus ojos brillando tenuemente como brasas en la oscuridad. Lena pisó el freno de nuevo, su corazón acelerado, y giró el coche, evitando por poco a las figuras que parecían emerger de la nada, sus extremidades largas y retorcidas extendiéndose hacia ella. Podía escuchar el sonido de sus pasos, suaves al principio, luego más fuertes, más rápidos, como si algo la persiguiera, su hambre reflejando la vacuidad que había sentido dentro de ella durante tanto tiempo. Su mente se tambaleó. El autostopista no había sido real, no como ella había pensado. Nunca había sido un hombre que necesitaba un aventón. Había sido algo más, algo oscuro, algo que la había estado esperando, atraído por la culpa y la soledad que llevaba. No estaba solo conduciendo por un camino solitario. Estaba en el corazón de su dominio, un tramo maldito de tierra donde las almas perdidas estaban atrapadas, alimentándose del miedo y la desesperación de aquellos que se atrevían a cruzarlo. Debería haber dado la vuelta cuando lo vio por primera vez, pero ya era demasiado tarde. Aceleró el motor, sus ojos salvajes, acelerando a través del bosque oscuro, sin importarle a dónde la llevaría el camino, su mente nublada, los pensamientos colisionando mientras sus manos temblaban contra el volante. Entonces ocurrió. El mundo a su alrededor comenzó a deformarse. Los árboles, una vez altos y lejanos, parecían inclinarse hacia el coche, sus ramas quebrándose y gimiendo como miembros torturados, sus sombras extendiéndose por el parabrisas como tentáculos vivos. Los faros parpadearon, proyectando sombras duras y entrecortadas que danzaban y se retorcían en formas grotescas, como si la noche misma estuviera viva y hambrienta. «No puedes irte», susurró la voz, «no sola ahora». Ahora el sonido de cientos de susurros llenaba el coche, asfixiándola, sus palabras haciendo eco de sus miedos más profundos. El fracaso, el abandono, el aislamiento eterno. Sus ojos se movían de un lado a otro, pero todo lo que podía ver eran los ojos, inhumanos, ojos brillantes observándola desde todas las direcciones, su hambre reflejando el vacío dentro de ella. Su pulso retumbaba en sus oídos mientras jadeaba, «Por favor, detente», sus dedos enrollándose en el volante, su agarre resbalándose mientras perdía su control sobre la realidad, su sentido de control desmoronándose bajo la atracción malévola del camino. Adelante, el camino se abrió, y vio luces, un pequeño pueblo, Arrowfen, pero al acercarse, las luces comenzaron a parpadear, los edificios en sombra, sus contornos distorsionados como espejismos desvaneciéndose y reapareciendo. El motor del coche tartamudeó, las luces apagándose completamente, sumiendo el mundo de Lena en la negrura, el destino final de su terror. Los ojos de Lena se abrieron de golpe. Estaba aún en el coche, pero todo se sentía mal, no se movía. El hatchback estaba estacionado al lado del camino, los árboles inquietantemente inmóviles, el mundo a su alrededor perturbadoramente silencioso, el peso opresivo del silencio colgando pesado en el aire, roto solo por el crujido ocasional de ramas en el bosque. El coche, una vez un refugio, ahora se sentía como una tumba, una prisión de la cual no había escape, sus confines apretándose a su alrededor como el agarre de su propia culpa. Mientras los últimos restos de luz de luna se filtraban a través del parabrisas, un viento helado barrió el interior, haciendo temblar las ventanas, la temperatura dentro cayendo abruptamente. Podía ver su aliento empañando el aire, un recordatorio visible de la fría angustia que la consumía. Parpadeó rápidamente, intentando despejar la niebla en su mente, pero todo se sentía fuera de lugar, fuera del tiempo. ¿Era esto la realidad, o había cruzado a algo completamente diferente?
Allí, en el asiento del pasajero, estaba el autoestopista, no un hombre, no algo humano. Su forma se estaba desplazando, retorciéndose, la oscuridad lo tragaba entero hasta que solo sus ojos permanecían, brillando tenuemente en la negrura, fríos e implacables como dos vacíos gemelos. Una voz, ahora fría y amenazante, llenó el coche. «Nunca debiste haberme recogido». Lo último que Lena sintió fue el toque helado de algo tirándola hacia la sombra, y luego desapareció, su cuerpo sintiéndose como plomo mientras estaba allí sentada, mirando al abismo del camino oscuro, sus manos aún aferrando el volante, el silencio opresivo ensordecedor, roto solo por el crujido de ramas, un sonido que hacía eco del quiebre de su propia cordura. El cuerpo de Lena dolía con un dolor sordo y pulsante, su mente un torbellino de pensamientos incoherentes luchando por liberarse de la niebla que nublaba su conciencia. No podía recordar cuánto tiempo había pasado desde que primero condujo por este camino maldito. ¿Días, semanas, años? El tiempo ya no tenía sentido aquí, en este espacio liminal donde la carretera se retorcía a través de una noche interminable, una prisión de sombras y desesperación. Estaba de pie al borde del camino ahora, el mundo a su alrededor un vacío de formas oscuras giratorias, sus sentidos embotados pero aún conscientes de una presencia que la observaba desde las profundidades del bosque sombrío, algo acechando justo más allá del parpadeo de su conciencia desvaneciente. El camino estaba inquietantemente silencioso, sin pasos, sin susurros, solo el leve y casi inaudible susurro del viento a través de los árboles, un sonido que se sentía como una burla de la vida que una vez conoció. Entonces, fuera de la quietud, vino un clic, un sonido que parecía surgir de la carretera misma, suave y rítmico, resonando en su cráneo como un latido que ya no podía reclamar como suyo. El cuerpo de Lena se tensó mientras el sonido se volvía más fuerte, más cercano, inequívocamente para ella. Un escalofrío le recorrió la espalda, sus ojos dirigiéndose al horizonte, donde, justo más allá del borde del camino, vio el primer destello de movimiento, una sombra al principio, pequeña, como un soplo de viento deslizándose a través de una grieta en la realidad, pero luego creció, lentamente, constantemente, hasta tomar forma, otra figura. Su corazón latía en su pecho, su respiración superficial, el pánico se filtraba como una marea. Quería girarse y correr, pero sus piernas se sentían como piedra, pesadas e inmóviles, atrapadas como siempre en este lugar maldito sin fin. La figura se acercaba, humanoide, alta y anormalmente delgada, sus extremidades extendiéndose y doblándose en ángulos imposibles, su cuerpo envuelto en sombra, sus rasgos indistintos. Pero Lena podía sentir sus ojos sobre ella, fríos, malévolos, inmovibles, perforando la oscuridad, alimentándose de su miedo. La cosa parecía deslizarse por el camino, sus movimientos suaves y fluidos, como si fuera parte de la noche misma, una extensión del hambre insaciable de la carretera. Se detuvo frente a ella, su forma extendiéndose y deformándose como líquido, como si la realidad no pudiera contener su forma, su presencia sofocante, oprimiendo desde todos los lados como si el aire se hubiera vuelto sólido y pesado. Lena no podía apartar la mirada, sus ojos eran hipnóticos, tirándola más profundamente hacia su mirada, forzándola a perderse en su vacuidad, un espejo del desespero que había llevado durante años. Entonces habló, su voz fría, como el sonido de 1000 voces susurrando al unísono, no una pregunta sino una afirmación. ¿Sabes por qué estás aquí? Abrió la boca para responder, pero las palabras no venían, no había nada que decir. Había dejado de entender hacía mucho tiempo el propósito de este camino, las criaturas que lo recorrían, o la maldición que la había atado a este lugar. No podía recordar nada, quién había sido, cómo era su vida antes de esta pesadilla. La criatura de sombra inclinó la cabeza, como si saboreara su confusión, luego dio un paso más cerca, su forma volviéndose más distinta, más sólida con cada segundo que pasaba. «Eres parte del camino ahora», murmuró, su voz deslizándose en su mente, reptando a través de sus pensamientos como un parásito. «Nunca te irás. Nos perteneces para siempre». El pecho de Lena se apretó, una nueva ola de pánico lavándola,
amenazando con ahogarla en su intensidad. Quería gritar, pelear, pero su cuerpo ya no era suyo. Sus extremidades congeladas, bloqueadas en su lugar, su mente prisionera de la entidad frente a ella. Pero entonces, justo cuando la sombra de la criatura parecía tragarla entera, el camino cambió, el suelo bajo sus pies tembló, y el mundo a su alrededor onduló como un espejismo. Los árboles se deformaron, estirándose y retorciéndose en formas imposibles, el aire haciéndose denso con el olor a podredumbre y descomposición. Antes de que Lena pudiera comprender lo que estaba pasando, estaba en otro lugar, los perdidos. El cuerpo de Lena se despertó con un sobresalto de nuevo, pero esta vez era diferente. No estaba en el camino, ni de pie frente a esa criatura retorcida y sin forma. En cambio, se encontró en un lugar a la vez familiar y extraño, un reino existente en el espacio entre mundos. El aire estaba denso con niebla, el suelo bajo sus pies suave y húmedo, como si la tierra misma estuviera viva, respirando bajo ella. Los árboles se alzaban altos y oscuros, sus ramas retorcidas extendiéndose como garras, su corteza resbaladiza con una sustancia negra y viscosa que pulsaba con vida propia. Y había otros, figuras, miles de ellas, esparcidas por el paisaje oscuro como sombras olvidadas, cada una silueta de un alma perdida atrapada aquí, justo como ella. Sus rostros estaban oscurecidos, sus ojos vacíos, sus cuerpos temblando y sacudiéndose de maneras antinaturales, como si fueran impulsados por una fuerza invisible. Lena dio un paso adelante, sus piernas temblando bajo ella, su corazón latiendo en su pecho, su cuerpo moviéndose por sí solo, guiado por un tirón invisible que la atraía hacia los otros. Mientras caminaba, pasó junto a uno de ellos, un hombre, su espalda encorvada, sus manos extendidas frente a él, como si alcanzara algo o alguien, sus ojos vacíos, su boca ligeramente abierta pero silenciosa, perdido en un vacío eterno. Un escalofrío le recorrió la espalda al reconocer este lugar. No era un reino de los vivos, sino una prisión para las almas perdidas que una vez viajaron por el camino, un limbo donde los muertos vagaban, sus recuerdos borrados, sus identidades robadas, sus cuerpos torcidos en formas grotescas por la maldición del camino. Había devenido una de ellos. Otra figura tropezó a su lado, su rostro una máscara grotesca de rasgos retorcidos, cubierto de lodo, sus manos con garras y cubiertas con la tierra del camino. Miró a Lena, sus ojos brillando con ese mismo fuego frío y hambriento, pero su boca no se movió, no necesitaba hacerlo. El camino ya había consumido su alma, y Lena lo sintió entonces, un hambre profunda, primigenia, un vacío en su vientre que nunca podría llenarse. El camino estaba hambriento, y ella ahora era parte de él, la necesidad de alimentarse, de reclamar nuevas almas abrumadora, filtrándose en ella, llenándola con el deseo de alcanzar, de tomar otra alma y añadirla a la colección interminable. Pero algo era diferente esta vez. Los ojos de Lena parpadearon hacia el horizonte, el camino aún estaba allí, extendiéndose frente a ella como una cinta oscura en la noche, pero las sombras que habían sido tan opresivas, tan consumidoras, ahora parecían retroceder, alejándose en la distancia. Una luz débil brillaba en el lado lejano del camino, un resplandor distante pero indudablemente real, la primera luz que había visto en lo que parecía una eternidad. Su corazón latía más rápido. ¿Podría realmente ser una salida? La luz parecía llamarla, un faro parpadeante en la distancia, y no sabía a dónde llevaba, pero sabía una cosa con certeza: tenía que alcanzarla. Sin pensar, sin vacilar, Lena comenzó a correr, sus pies golpeando contra la tierra húmeda, su cuerpo moviéndose más rápido de lo que nunca lo había hecho, alejándose de las figuras, de las otras almas perdidas, del hambre que amenazaba con consumirla. Corría hacia algo, cualquier cosa, que pudiera poner fin a este tormento. Pero mientras corría, el camino parecía extenderse infinitamente frente a ella, la luz haciéndose más débil cuanto más se acercaba, hasta que parpadeó y desapareció completamente, tragada por la oscuridad. Lena se detuvo en seco, su respiración viniendo en jadeos irregulares, el camino silencioso de nuevo, el aire denso y asfixiante, las figuras a su alrededor aún observándola con ojos vacíos.
Entonces un sonido rompió el silencio, un clic suave, el camino cambiando, tirándola hacia atrás. Había estado jugando un papel en su juego eterno, igual que los otros. El camino no tenía principio ni fin. Nadie escapaba de las criaturas, de las almas perdidas, del hambre interminable. Era todo parte del mismo trampa. El corazón de Lena se hundió. No estaba corriendo hacia la libertad. Solo había estado corriendo más profundamente en la trampa, más cerca del corazón oscuro del camino. El camino estaba vivo, y ella era solo otra pieza de su hambre insaciable, otra alma perdida atrapada en el ciclo inquebrantable. Mientras las sombras se cerraban sobre ella una vez más, Lena se dio cuenta de la verdad. No había salida, no había escape del camino, no para ella, no para nadie. El corazón de Lena martilleaba en su pecho mientras la oscuridad parecía apretarse a su alrededor, sus respiraciones viniendo en jadeos rápidos y superficiales, el aire opresivo haciendo que cada movimiento se sintiera como vadear a través de alquitrán espeso. Las almas perdidas, esas figuras de ojos huecos y sin alma, estaban observando, inmóviles, su presencia un peso constante en su conciencia. Eran parte del camino ahora, igual que ella lo había devenido, y no había escape de su agarre. Sin embargo, en lo más profundo de ella, sentía un leve pulso de desafío, un fragmento de resistencia que se negaba a rendirse, encendido por el vistazo fugaz de la luz que había visto, distante, tenue, pero lo suficientemente real como para encender la esperanza antes de desvanecerse, burlándose de ella con su crueldad. Se quedó quieta por un momento, la niebla pesada arremolinándose a su alrededor, sofocante en su silencio, su cuerpo doliendo con un cansancio interminable. Pero no podía descansar, no ahora, no cuando había vislumbrado algo más allá del alcance del camino. Esa luz podría haber sido una ilusión cruel, solo otro juego del camino con su frágil esperanza, pero se negaba a creerlo. Tenía que haber algo más, alguna manera de liberarse. Sus ojos escanearon el horizonte, el paisaje ahora surrealista, distorsionado, antinatural, como un mundo pintado con pinceladas de locura. Los árboles no parecían pertenecer al mismo espacio, sus extremidades retorcidas y contorsionadas en ángulos extraños, el aire sabiendo amargo y metálico, cargado con algo antiguo y corrupto, un residuo del hambre eterna del camino. Entonces notó algo extraño, el sonido de pasos. Al principio, pensó que era solo su imaginación, los ecos de las almas perdidas a su alrededor, pero no, estos eran reales, pasos nuevos, el pesado arrastrar de botas sobre grava. La respiración de Lena se detuvo en su garganta, y giró lentamente, sus ojos escaneando la oscuridad. Desde el borde lejano del camino, lo vio, una figura caminando hacia ella, su contorno apenas visible contra la negrura profunda de la noche. Era alto, llevando un largo abrigo que ondeaba detrás de él como una sombra, su rostro oscurecido por un sombrero de ala ancha que proyectaba sus rasgos en la oscuridad. Los pasos se volvieron más fuertes a medida que se acercaba, y el pulso de Lena se aceleró. ¿Era esto otra alma perdida, o algo completamente diferente? ¿Alguien o algo, ligado a la maldición del camino? La figura se detuvo justo frente a ella, su presencia enviando un escalofrío por su espalda, un frío que se filtraba en sus huesos, reflejando el temor que había llevado durante años. No habló, sus ojos brillando tenuemente bajo el borde de su sombrero, pero no eran ojos humanos, charcos negros, oscuros e infinitos, como las profundidades de un abismo que amenazaba con tragarla entera. La boca de Lena se secó, sus labios abriéndose para hablar, pero no vinieron palabras, su voz robada por el peso de su miedo. «Buscas la luz», dijo finalmente el hombre, su voz baja y grave, su acento extraño, desconocido, como si perteneciera a un tiempo olvidado, una voz que llevaba el peso de siglos. «Pero el camino no deja ir a los que están marcados, no fácilmente». El corazón de Lena se aceleró, un ritmo frenético en su pecho. «Necesito irme», ahogó, su voz extranjera, débil, como si ya no le perteneciera, erosionada por la maldición del camino. «La vi, la luz. Tiene que haber un camino». El hombre inclinó la cabeza,
una extraña sonrisa curvándose en sus labios, pero sus ojos no traicionaban nada más que vacuidad, un vacío que reflejaba su propio desespero. La luz es una ilusión, una trampa, dijo, sus palabras cortándola como un cuchillo. Te atrae, ofrece esperanza, pero nunca será real. Sus palabras picaron, pero Lena no podía apartarse, tenía que saberlo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es este lugar?, preguntó, su voz rompiéndose, temblando con una mezcla de miedo y desafío. La sonrisa del hombre se desvaneció, y por un momento, el aire a su alrededor pareció volverse más frío, la niebla espesándose como si respondiera a su estado de ánimo. Esto no es solo cualquier camino, dijo, su voz profundizándose, cargando el peso de una malicia antigua. Este es el sendero de las almas perdidas, y tú, querida, eres una de ellas ahora. No, gritó Lena, su voz rompiéndose, un sonido crudo arrancado de las profundidades de su alma. Me niego, no me convertiré en una de ellos. No lo haré. Los ojos del hombre brillaron en la luz tenue, su expresión endureciéndose mientras daba un paso más cerca, su figura alzándose sobre ella, una sombra que parecía crecer con cada segundo. Ya lo eres, dijo, su voz fría y final. El camino reclama a todos con el tiempo. Te retuerce, te moldea a su imagen. Nunca escaparás, a menos que... Hizo una pausa, su sonrisa regresando, cruel y conocedora. A menos que hagas una elección. Los ojos de Lena se estrecharon, la sospecha ardiendo en su pecho. ¿Una elección?, preguntó, su voz apenas un susurro, teñida de temor. La sonrisa del hombre se ensanchó, un estiramiento grotesco que envió un escalofrío a través de ella. Sí, dijo, haciendo un gesto hacia las almas perdidas que estaban como estatuas a lo lejos, inmóviles y silenciosas. Puedes unirte a ellos. Convertirte en parte del camino. Estarás libre del tormento de buscar, libre del hambre devoradora que te consume. Lena se echó hacia atrás, horrorizada, su mente acelerándose con imágenes de aquellas figuras de ojos vacíos, sus formas retorcidas un espejo del destino que más temía. No, susurró, su voz temblando, no lo haré. Crees que tienes una elección, pero no la tienes, realmente no, dijo el hombre, retrocediendo, su forma parpadeando dentro y fuera de existencia como un espejismo, disolviéndose en la niebla. Lo verás, es la única manera. Luz, hambre, es todo lo mismo. Se giró, alejándose, su figura derritiéndose en la bruma, sus pasos desvaneciéndose en la nada, dejando solo los ecos de sus palabras persistiendo en el aire, una promesa oscura que heló a Lena hasta los huesos. Se quedó de pie en la niebla que se espesaba, su mente tambaleándose, las palabras del hombre perturbándola hasta la médula. ¿Era la luz, el camino, las almas, todo un gran trampa? Realmente no había salida, o había sido marcada desde el momento en que se detuvo. Sus pies se movieron antes de que su mente decidiera, girándose para enfrentar el largo tramo de camino que parecía extenderse para siempre, el horizonte inalcanzable, la oscuridad oprimiendo desde todos los lados. No podía regresar, no podía unirse a los otros, y así Lena comenzó a caminar de nuevo, sus pasos lentos pero determinados. El camino ya la había reclamado, pero se aferraba a la chispa más débil de resistencia, encendida por el recuerdo de esa luz. Tenía que significar algo, ¿no es así? Pero mientras caminaba, el camino se retorcía, cambiando bajo sus pies, el mundo a su alrededor deformándose. El paisaje parpadeaba como una pantalla rota, mostrando imágenes de lugares que no reconocía, rostros que no conocía pero cuyos ojos se sentían inquietantemente familiares. ¿Eran sus ojos, o los ojos de otros que habían vagado por este camino antes que ella? Las sombras se extendían más largas, alcanzándola, tirando de ella con una fuerza invisible, su hambre haciendo eco del vacío dentro de ella. De repente, una voz, diferente, desconocida, susurró desde la oscuridad: «No sigas la luz». Lena se congeló, su sangre corriendo fría, su cuerpo tensándose mientras giraba, pero no había nadie allí.
La voz había venido de todas partes y de ninguna parte a la vez, un eco inquietante que retorcía sus pensamientos, alimentándose de su duda. El camino gimió bajo sus pies, un sonido profundo y resonante que parecía surgir de la tierra misma, el aire espesándose, oprimiéndola, las sombras pulsando con vida propia, como si el mismo tejido de la realidad estuviera rasgándose. Lena retrocedió tambaleándose, el pánico subiendo por su garganta, su corazón latiendo como un tambor en sus oídos. Entonces, a lo lejos, lo vio de nuevo, la luz, débil, apenas un parpadeo, pero llamándola con la misma atracción insistente que antes. No debería seguirla, lo sabía, no debería, pero el hambre dentro de ella, el vacío devorador que había echado raíces en su alma, susurraba que la luz prometía paz, escape. Sin pensar, Lena dio un paso adelante, atraída hacia la ilusión, hacia la esperanza que podría destruirla, el trampa del camino apretándose mientras se rendía a su ciclo eterno.